hoy vamos a hablar sobre la rehabilitación de las funciones ejecutivas en adultos con daño cerebral adquirido. Vale. Bueno, pues a lo largo de la historia se han dado múltiples definiciones de lo que son las funciones ejecutivas. Fijaros que Luria, en el año 74, fue el primero en hacerlo y centraba su definición y asociaba las funciones ejecutivas como trastornos de la motivación, de la iniciativa de las personas a la hora de formularse unos objetivos, también dificultades para llevar a cabo esos objetivos y también unas dificultades, un trastorno en el autocontrol y la regulación de la conducta. Más adelante, Lezac, en el año 82, pues fijaros que centraba su definición sobre todo en que estas personas tenían dificultades a la hora de llevar a cabo una conducta socialmente aceptada, ¿no? que concordase con el entorno y con la situación. Lezac, por cierto, fue la primera neuropsicóloga en bautizar, por decirlo así, las funciones ejecutivas. Una definición más reciente es la de Noreña y os la he puesto porque creo que resume bastante bien el concepto de función ejecutiva. Fijaros que este grupo de trabajo nos habla de un conjunto heterogéneo de procesos cerebrales que permiten al individuo controlar y coordinar de forma consciente sus pensamientos, emociones y acciones, de modo que pueda resolver de forma eficaz situaciones novedosas e imprevistas. Creo que esto es importante, ¿no? Entender que las funciones ejecutivas no es un único bloque, sino que es el trabajo coordinado de diferentes procesos cerebrales en los cuales interviene no solo la cognición, los pensamientos, sino también las emociones y las acciones y al final estas funciones lo que permiten al individuo es ser resolutivo y adaptarse a situaciones novedosas e imprevistas. Como sabréis, las funciones ejecutivas a lo largo de la historia se han relacionado sobre todo con el lóbulo frontal. No podrían trabajar bien sin la participación de otros lóbulos y otras áreas cerebrales. Pero bien, centrándonos propiamente en el lóbulo frontal, encontramos el córtex prefrontal dorsolateral, que veis aquí sombreado en color rojo. Entonces, este área correspondería al componente cognitivo de los pensamientos que os decía en la definición anterior, y lesiones en este área comportarían una afectación en funciones como la working memory, la memoria de trabajo, la planificación, la secuenciación y flexibilidad cognitiva. Vemos el córtex prefrontal orbitolateral. Esta zona tiene una estrecha relación con el sistema límbico. Por eso, una lesión en este área da como resultado alteraciones en el procesamiento emocional y también en la capacidad de la persona para regular su conducta, ¿no? Este control inhibitorio. Y por último, el componente más de acción, ¿no? más motor, sería el cingulado anterior, que como veis está relacionado con la monitorización de la conducta y también con la reevaluación de esta. Pasamos ahora a la evaluación de las funciones ejecutivas. No hay un modelo explicativo unitario respecto a las funciones ejecutivas, ni siquiera a los procesos que las conforman. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se traduce también en dificultades a la hora de evaluarlas y de escoger qué instrumentos utilizamos para su evaluación. Por eso me ha parecido interesante adjuntaros esta referencia de este artículo de Tiratu. Para quien no lo conozcáis, es un importante neuropsicólogo aquí en España que trabaja en el Hospital de Navarra y él y su grupo han estudiado a lo largo de los años las funciones ejecutivas y en el año 2017, hicieron una propuesta de un modelo de funciones ejecutivas. Entonces, aquí no solo nos habla de qué funciones forman parte o cuáles son las funciones ejecutivas, sino también una propuesta para su evaluación. Entonces, fijaros que, no sé, vosotros qué tipo de procesos pensáis que forman parte de las funciones ejecutivas, pero lo que este grupo propone es que hay 9 procesos ejecutivos. Y además lo que nos dicen es que es importante que la evaluación que realicemos se haga de forma ordenada y jerárquica. Bien, empezamos por la más básica, que sería la velocidad de procesamiento, que por decirlo de una forma rápida, pues sería la cantidad de información que el individuo es capaz de manejar por unidad de tiempo. De instrumentos de evaluación nos proponen el Trail Making Test, la parte A, la búsqueda de símbolos, y del STRUB, las 2 primeras partes, es decir, la lectura de palabras y de colores. El siguiente subproceso que encontraríamos es la memoria de trabajo, que pues es la capacidad del individuo para registrar, almacenar y manipular la información que ha recibido. Y la prueba clásica, que ya la conoceréis, que nos proponen para evaluar este proceso son las letras y números del WISE.
Pasamos a la inhibición. La inhibición es la capacidad del individuo para controlar interferencias y distractores. Me parece interesante que en este caso nos diferencien pruebas verbales y motoras. ¿Por qué? Pues porque desinhibición puede haber a nivel verbal, pero también a nivel de conducta. Nos proponen la prueba de Stroop, la prueba de interferencia, para valorar esta función, pero también nos podríamos encontrar que la desinhibición fuera motora. Entonces, la prueba que nos propone este grupo es el paradigma Gounod-Rey. Pasamos ya a la fluidez verbal, que sería la capacidad de acceder a la información semántica, es decir, a nuestro almacén de información, pero no de cualquier manera, sino utilizando estrategias para acceder de forma rápida y eficaz, ¿no? Entonces, dos pruebas también muy empleadas sería el test de fluencia semántica, el FAS, que sería por categorías semánticas, o bien el PMR, ¿sí? La prueba que permite recoger, ¿no? Palabras que empiecen por la letra P, por la M y por la R en X unidad de tiempo. Pasamos a la ejecución dual. Considera importante diferenciar entre la ejecución dual y la atención dividida. Considera que la atención dividida no existe. Y él lo que nos dice es, a ver, ¿cómo vamos a hacer dos cosas a la vez, ¿no? Por ejemplo, dos actividades verbales, ¿cómo las vamos a hacer a la vez? No puedo estar redactando un correo electrónico y al mismo tiempo quizás estar atendiendo una conversación. Aunque sea por milésimas de segundo, va a haber un punto en el que mi ejecución sea algo peor en una o en la otra. Lo que sí nos dice que existe y que sería un proceso de función ejecutiva es la ejecución dual. Y la ejecución dual es la realización de dos tareas de forma simultánea, una verbal y otra motora. Y la prueba que nos propone este grupo son los dígitos. En esta prueba, lo que se le pide al examinado es que vaya tachando estos cuadraditos. Entonces, al mismo tiempo, el explorador le va a ir diciendo una serie de números, la parte de los dígitos directos de la prueba del WISE. Entonces, el sujeto tiene que realizar de forma simultánea estas cruces, ¿no? En estos cuadrados, al mismo tiempo que va repitiendo la secuencia. Y pasamos a la flexibilidad cognitiva, que sería la capacidad del individuo para generar alternativas a la hora de resolver un problema. Y otro clásico de prueba para su evaluación es el test de clasificación de cartas de Wisconsin. Entonces pasamos ya a la planificación, que es la capacidad del individuo para plantearse un objetivo, para establecer los pasos, ¿no? La manera como va a conseguir ese objetivo y posteriormente valorar y hacer un feedback, ¿no? Tener un feedback del resultado obtenido. Y en este caso también, pues la propuesta de este grupo es la prueba de la Hanoi. Pasamos a otro concepto que quizá para algunos de vosotros también sea bastante nuevo, que es el branching. El branching, para decirlo de una forma un poco sencilla, sería la combinación de la planificación y la estimación temporal, de la priorización. Este grupo nos propone el test de los 6 elementos del batch. Entonces, fijaros que aquí en la derecha no es exactamente esta prueba, pero nos serviría para explicar en qué consiste. Fijaros que tenemos dos actividades, una primera y una segunda actividad. Y cada actividad está compuesta por dos apartados. Entonces, lo que se le pide al sujeto es que él mismo controle el tiempo y se organice para llevar a cabo estas 4 tareas en X tiempo. Entonces, como consigna también, lo que se da es que no pueden realizarse los dos apartados de una misma actividad seguidos. Entonces, por ejemplo, lo que tendría que hacer el sujeto es empezar por, me invento, el apartado A de la primera actividad, si así lo considera, seguido por el apartado A de la segunda actividad y luego volver al apartado B de la primera actividad. Es eso, en un tiempo de 10 minutos, pues el sujeto tiene que realizar estos 4 apartados con la condición de que no pueden ser los dos apartados de una misma prueba seguidos, ¿no? Tiene que ir alternando. La verdad es que es interesante, ¿eh? Ahora dejando de lado la proeza de Tirapu, esta prueba es bastante utilizada y bastante útil. Me vuelvo aquí a la presentación. Y bien, vamos terminando, ¿no? Que sería la elección de una opción entre varias. Y otra de las clásicas es la prueba de Iowa. Ya hemos presentado las funciones ejecutivas, ya las hemos localizado anatómicamente, ya las hemos evaluado y por lo tanto ya pasamos al planteamiento de objetivos. Entonces, estas 3 características considero que son fundamentales a la hora de plantearnos los objetivos. Entonces, es importante por eso, ¿no? Que los objetivos estén consensuados, que vayamos todos a una. De esta forma, pues aumentamos las probabilidades de
bueno, pues de conseguir, ¿no?, estos objetivos de mejorar. Y también, por otro lado, también pues, aumentamos la autoestima, ¿no?, y el sentimiento de utilidad tanto del usuario como de su familia a la hora de trabajar, ¿no?, de hacerles partícipe de todo el proceso. Es importante que estos objetivos también sean realistas, ¿no? Y aquí también, cuando nos los planteamos, hay que hacer un ejercicio en algunas ocasiones de, bueno, pues que tanto el usuario como la familia sean realistas, ¿no?, y ponerles un poco con los pies en la tierra. Y, por supuesto, los objetivos también tienen que ser graduales. Vamos a ir paso por paso, vamos a empezar por los más sencillos y poco a poco iremos aumentando su dificultad, y a medida que consigamos unos, pues pasaremos a los siguientes. Entonces, ahora os he puesto algunas pinceladas o algunos puntos que creo importantes a la hora de plantearnos cualquier tipo de rehabilitación, pero en concreto la de las funciones ejecutivas. Y por eso os he puesto este manual de evaluación neuropsicológica de Arango. Creo que su forma de plantear la rehabilitación es bastante funcional. Entonces, lo que nos dice Arango es que es importante limitar la cantidad de estímulos, ¿no? Sobre todo al principio, pues trabajar con menos cantidad de información, y pues a medida que el paciente va respondiendo y va avanzando, podemos ir incorporando nuevos estímulos y más información. Importante también disponer de ayudas externas. Muchos de estos pacientes también presentan, ¿no?, otros tipos de alteración, por ejemplo, de memoria. Pero aún así, bueno, pues beneficiarnos de ayudas externas pueden ayudarnos bueno, a trabajar los objetivos de rehabilitación y que el paciente al final sea más funcional, ¿no? Importante también entrenar los pasos a seguir para hacer una determinada actividad. Pues bueno, mi objetivo es, me invento, que el paciente sea capaz de organizar su ropa, ¿no?, de prepararse su ropa para el día siguiente. Bueno, pues vamos a trabajar esos pasos. Más importante también que la persona pueda disponer de estos pasos por escrito, de forma que pues, pueda ir consultando aquello que está haciendo, no anticiparse, y bueno, de alguna forma así también nos aseguramos que consiga con éxito ese objetivo, con lo cual esto nos llevará a que después se pueda volver a repetir esa conducta y poco a poco irla incorporando en la rutina del paciente. Nos dice que también podemos entrenar en autoinstrucciones, de forma que la propia persona sea quien se vaya guiando a la hora de hacer una determinada actividad. Vamos a hablar un poquito de las estrategias de rehabilitación. Si os fijáis, nosotros estamos, donde más incidimos es en el tercer bloque, en la rehabilitación cognitiva que llevamos a cabo en las sesiones. Sí que es verdad que podemos estar presentes, ¿no?, en los otros aspectos, pero al final fuera es la familia y el propio paciente el que se desenvuelven, ¿no? Entonces nosotros estamos sobre todo presentes en este bloque. ¿Y con qué materiales o qué recursos disponemos para trabajar la rehabilitación de las funciones ejecutivas? Pues básicamente ejercicios de papel y lápiz. Hoy en día también súper utilizado la utilización de aplicaciones, y también las plataformas de estimulación cognitiva, que pues cada vez hay más, y la verdad es que son de gran ayuda, sobre todo como complemento, ¿no?, a la rehabilitación. Lo que comentábamos antes de ayudas externas, pues por ejemplo, ¿no?, si estamos trabajando cómo se puede organizar el paciente el tiempo, pues nos va a ser imprescindible el calendario, ¿no?, y incorporar esta ayuda en su día a día. Al igual que las alarmas, pues tanto para saber a qué hora tiene que salir de casa para ir al médico, como por ejemplo si está cocinando, pues para controlar el tiempo y que no se le pase, ¿no?, la cocción, o correr un riesgo innecesario con el fuego. Y también, importantísimo, la modificación del entorno, mediante estrategias como la colocación de etiquetas o el control de estímulos, que también habíamos hablado antes. Si, por ejemplo, en lugar de tener 10 camisas, pues vamos a ponerle 3 o 4, ¿no?, para favorecer pues, la toma de decisiones, ¿no?, todos estos aspectos que suelen estar afectados en muchos de los pacientes que vemos en la práctica diaria.